Reza un proverbio chino que si quieres prosperidad para un año, planta arroz. Si quieres prosperidad para 10 años, planta un bosque. Pero si quieres prosperidad para toda la vida, educa a un pueblo. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Cinesis. Esta semana estamos iniciando una serie de programas que encadenarán, que articularán los temas de salud, educación, economía, y la base de todo esto serán las emociones y la salud emocional. Bienvenidos a un nuevo programa de Cinesis. Soy Oscar Quintero y le ayudaré a vivir mejor. Toda mi vida me he dedicado a estudiar el comportamiento humano, tratando temas relacionados a las emociones y sus variantes. Quédese y descubra lo que tengo preparado para usted. Esto es Cinesis. ¿Por qué no somos más educados? ¿Por qué somos pobres? ¿O por qué hemos perdido el rumbo correcto en muchas familias? La pobreza no solo incluye carencias materiales como la falta de alimento, agua y educación. También considera las carencias emocionales como la autoestima, la seguridad y el apoyo emocional. Esta semana hacemos estas interrogantes para que se vuelvan reflexiones y nos permitan descubrir cómo decidirnos a tomar el camino del pensamiento proactivo y de superación. Y para las consideraciones de este importantísimo y muy valioso tema, hoy tenemos, como siempre, a una espectacular invitada. Hoy contamos con la presencia de la licenciada María Esther Ortega, quien es licenciada en educación, tiene una maestría en educación, pero sobre todo tiene una enorme experiencia. También es analista en ACIES en el área de educación. Bienvenida, María Esther. Qué honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de participar. Será un placer compartir con usted ese enorme conocimiento que tiene. ¿Qué le parece si me acompaña y nos sentamos a conversar? Claro que sí. Por favor. María Esther, y en esta dinámica con la que empezamos el programa y que es la intención de esta entrevista, la relación entre la educación, la economía y la salud y la emocionalidad, ¿cuál es su perspectiva respecto de esto? ¿Cómo en su experiencia, cómo ve usted esto? Sí, bueno, si comenzamos pensando en el desarrollo que tienen los niños, eso influye lógicamente en toda su vida y los deja marcados, ¿verdad? Entonces, si empiezan en su casa con un buen ambiente, con mucho estímulo, llegan a las primeras clases, ¿verdad? A las aulas, y en muchos casos ya un pensador dijo: yo no mando a mi hijo a la escuela para no estropear su educación, ¿verdad? Porque en lugar de continuar con ese desarrollo que ya llevan, pues lo detienen, ¿verdad? Y en cierta forma hasta tratan de que los niños se ajusten a las perspectivas que tiene el maestro o maestra, y eso los damnifica en su desarrollo personal que ya traían. Y esto afecta, por supuesto, conductas y especialmente el lado emocional de los niños, ¿verdad? Si los maestros no crean un ambiente, un clima agradable para el niño, ahuyentan al niño, y entonces el proceso educativo se ve damnificado. Y esto, pues, lógicamente se va reproduciendo en mayor forma en la secundaria. Y esto nos trae a otra perspectiva muy interesante, porque muchos de los ambientes en los que se crece actualmente en el país por diversas circunstancias, y siempre lo digo, no únicamente en Guatemala, sino que en muchos otros países en donde nos ven, la violencia que se vive en las áreas urbanas, la violencia que se vive en los barrios en donde la gente habita, se replica muchas veces en las escuelas o en los institutos o en los centros educativos en distintos estratos, porque al final y al cabo precisamente los niños son un reflejo de lo que ellos viven en sus casas.
¿Hay alguna forma de abordar esto en Guatemala como país para dar una educación en el concepto moral, en el concepto emocional, en el concepto actitudinal, para que esto se disminuya y contribuyamos de esa forma a disminuir la violencia? Sí, de hecho, tal vez lo que se necesita es desarrollar en mejor forma el currículo nacional base que ya está definido. Porque en el currículo no estamos viendo conocimientos únicamente, sino estamos viendo capacidades y los valores que acompañan todo el proceso. Entonces, para cada competencia que se debe desarrollar, hay una serie de competencias morales, éticas, que deben ir a la par, ¿verdad? Entonces, la idea es ir formando a la persona a la vez que se le está dando la capacidad para poderse desenvolver en su vida. La situación que se presenta es la baja efectividad que tiene el currículo porque los docentes no lo siguen. Y no lo siguen porque ellos a su vez no tienen esa capacidad. Fueron educados con otro modelo y tienden a replicarlo, ¿verdad? La escuela del silencio, donde se premiaba que el niño no hablara, menos que expresara lo que pensaba, sus sentimientos, sus dudas, ¿verdad? Y especialmente si disentía de lo que el maestro estaba diciendo. Claro. Entonces se prohibía estar en contra o expresar una opinión negativa. Solo se podía contestar lo que el maestro esperaba que uno contestara, ¿verdad? Y de ahí nacía aquella educación memorística. Sí, y aquí hay un tema interesantísimo, y es que, pues sin querer ir en detrimento de la enseñanza y de las buenas actitudes, porque indudablemente hay mucha gente que entrega verdaderamente lo mejor de cada uno todos los días cuando dan clases, pero pareciéramos estar en un círculo que nunca se va a cerrar, porque quedan un montón de maestros que, a pesar de que se les esté dando la capacitación, no todo el mundo lo aprovecha igual. Y esto es un tema muy interesante porque al final los índices de pobreza se mantienen cuando los alumnos ven reflejada una realidad que ellos no quisieran experimentar en muchos de los centros educativos. O me equivoco, esa es mi percepción. Y me gustaría mucho que usted nos orientara en ese aspecto, que nos aumentara un poco la información en ese sentido. Sí, el problema real es, yo diría que cultural, desde el punto de vista de la cultura del hogar, de la cultura de la comunidad, de las costumbres, de la forma como han vivido los padres y siguen viviendo los hijos, ¿verdad? Entonces, no es tener mejores ingresos lo que va a hacer que cambie esa forma de vida. Definitivamente. Ni tampoco las costumbres, ¿verdad? Entonces, si la costumbre es celebrar con mucho licor, tengan poco dinero, tengan mucho, van a celebrar con mucho licor, ¿verdad? Y los hijos van a absorber eso. Entonces van a saber que para poder celebrar se necesita mucho licor. En otro ámbito, como sería el de salud, las costumbres, la higiene, ¿verdad? Hasta la estructura de la casa no ayuda porque no están acostumbrados a otra estructura. A mí me sorprendió enormemente que en un estudio que se hizo hace algunos años, el 85% de los maestros de primaria tenían letrina en su casa. Entonces, si ellos tienen letrina en su casa, ¿por qué van a querer tener otro tipo de baño en la escuela? Sí, y si el niño no está acostumbrado a otro tipo de baño, tampoco lo va a querer para sí porque no sabe qué se está perdiendo. No hay agua en la escuela, entonces no se lavan las manos, ¿verdad? No tienen el hábito de la limpieza porque no tienen agua. O sea que es un círculo vicioso que nos va llevando a mantenernos dentro del mismo nivel de pobreza o de baja calidad de vida, independiente de lo que la familia perciba mensualmente, si mejora por un negocio, etcétera. No van a mejorar su nivel de vida porque no saben cómo hacerlo. Lo que nosotros no vamos a lograr superar es el corte que viene en este momento. Queridos amigos, no nos cambien, por favor, estamos de vuelta con ustedes después de los anuncios.